Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Café Filosófico. Mi nombre es Alan Argüello y los voy a estar acompañando en esta horita. Esta vez vamos a platicar sobre los ejercicios espirituales. Pretendo cerrar esta triada de programas que han girado en torno a la filosofía como forma de vida, atacando el concepto central que es el de los ejercicios espirituales. Vamos a ahondar en el concepto, pero también vamos a presentar algunos ejemplos de cómo sería un ejercicio espiritual, qué clase de ejercicios espirituales existen. Antes que nada quisiera entrar con esta palabra que suena bastante chocante, la palabra espiritual. Según Pierre Hadot, que es el que acuña o reacuña este término, la palabra espiritual no nos resulta de muy buen tono. Parece como si entrañara cosas negativas o peyorativas, ¿no? Podemos decir, yo estoy en un proceso espiritual, y la gente te ve así como, bueno, ¿qué drogas se está metiendo, no? La espiritualidad es, desde mi punto de vista, el contacto que tenemos como sujetos con el universo o con el todo o con el ser. Incluso el ateísmo, desde esta perspectiva, sería una posición espiritual, porque estás aceptando tu relación con el universo, ¿no? El ateo carga en las espaldas la idea de que nada existe o de que nada tiene sentido salvo su propia existencia, que no hay una verdad trascendente, que no hay una explicación ulterior de las cosas que están ocurriendo. Entonces, a menos que no crean en el universo, lo cual sería una posición bastante arriesgada, todos tenemos una postura espiritual. La postura espiritual en última instancia es qué es lo que estoy haciendo en el mundo y cuál es mi relación con el resto de las cosas. Aunque la respuesta sea no hay ninguna relación, soy un accidente en la historia de la fatalidad universal, no tengo ningún propósito en la vida, no nací para ninguna causa, nada me creó, soy una especie de irrupción en el mundo. Bueno, de todas formas es una postura espiritual. Me gusta cómo lo pone Pierre Hadot, y cita para mostrar una fotografía, un párrafo de George Friedman que dice lo siguiente: emprender el vuelo cada día, al menos durante un momento, por breve que sea, mientras resulte intenso. Cada día debe practicarse un ejercicio espiritual, solo o en compañía de alguien que por su parte aspire a mejorar. Ejercicios espirituales: escapar del tiempo, esforzarse por despojarse de sus pasiones, de sus vanidades, del prurito ruidoso que rodea al propio nombre y que de cuando en cuando escuece como una enfermedad crónica, huir de la maledicencia, liberarse de toda pena u odio, amar a todos los hombres libres, eternizarnos al tiempo que nos dejamos atrás. Semejante tarea en relación con uno mismo es necesaria, justa semejante ambición. Son muchos quienes se vuelcan por completo en la militancia política, en los preparativos de la revolución social, pero escasos, muy escasos, los que como preparativo revolucionario optan por hacerse hombres y mujeres dignos. George Friedman. Este pensamiento, aunque resulta bastante contemporáneo, parece que apunta a una forma de hacer filosofía que Pierre Hadot está tratando de rescatar del periodo helenístico, específicamente, de la inspiración, de las filosofías inspiradas por Sócrates. Emprender el vuelo cada día. Un ejercicio espiritual puede ser despojarse de tus pasiones, de las vanidades, despojarse de lo que significa tener un nombre. Y esta parte me parece muy importante, porque a veces es una carga muy pesada ser Alan, por ejemplo, ¿no? Yo soy Alan, tengo 28 años, soy licenciado en filosofía y me tengo que apegar a mi personaje, y la gente tiene expectativas sobre mí, y si no las cumplo se van a ver decepcionados, y tengo que cumplir con ciertas cosas, y tengo que hacerle caso a la gente, y tengo que ir a trabajar, y tengo que ser un hombre de bien. De repente mi nombre tiene muchísima carga, no solo semántica, sino aterrizada y real. Un ejercicio espiritual consistiría entonces en despojarse de todos esos lastres que nos impiden vivir en la libertad y en la verdad. Dice Friedman también que es mucho más sencillo aventurarse en los preparativos de la revolución social, ¿no?
levantar la mano cuando dicen, ¿quién quiere un cambio? Y todos levantamos la mano, todos queremos un cambio en el mundo, queremos que las cosas, que las instituciones mejoren, que los políticos dejen de ser corruptos, que la gente deje de robar, y casi siempre nos estamos refiriendo a los errores de los demás como la gente. Es que ¿por qué la gente no entiende? Es que ¿por qué la gente se comporta así? Pero cuando nos hemos puesto a mirar la viga en nuestros ojos y decir, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para hacer ese cambio que quiero ver en el mundo? Entonces el ejercicio espiritual es el principio de todo progreso, de toda acción política, porque es un principio ético. Es decir, ¿cómo puedes esperar que las cosas cambien si no cambias tú? Pongamos el ejemplo imaginario de que de repente por un milagro divino todas las instituciones cambian, se formulan leyes impecables, leyes que protejan a todos los individuos, la equidad y la igualdad de todos. Pero en una sociedad en la que los individuos son corruptos o son mentirosos o no son nobles o no piensan en los demás a la hora de actuar, las leyes no tendrían ningún sentido. Entonces, como preparativo revolucionario es verdaderamente valiente optar por cambiar uno mismo. Y es también lo más difícil y lo más tedioso. El ejercicio espiritual está en el núcleo de la filosofía como forma de vida porque revela un aspecto característico de toda tecné, de toda arte o técnica. Para volverse experto en cualquier arte o técnica, no solamente se requiere el saber teórico, digamos, o el saber racional que implican o que necesariamente requieren estos artes o estas técnicas. Implica también realizar un ejercicio. Yo, por ejemplo, puedo admirar, porque lo admiro, el trabajo de un músico. Y digo, wow, qué maravilloso toca esa persona. Y me encantaría ser músico. Pero para ser músico tengo que tocar un montón y practicar un montón. Y no es tan glamuroso como la pieza musical terminada. En ese sentido, el ejercicio es la parte fundamental de toda arte o toda técnica. Y en el caso de la filosofía no es una excepción. No basta con tener los principios teóricos, las cosas que hemos venido platicando acá. Sócrates dijo que hay que vivir conforme a la virtud. O a Sócrates le parecía indiferente el valor sobre las cosas materiales. Bueno, pero esas cosas implican un ejercicio. Una cosa es sostener una posición teórica y decir, por ejemplo, no, yo soy cero materialista. Para mí las cosas verdaderamente importantes en la vida son el amor, el contacto con mis amigos, un atardecer, escuchar una pieza musical. Pero cuando llega la quincena te pones bien contento. Parece que hace falta ejercitarse en estas cosas para que pueda haber un traslado de los principios lógicos o racionales que implica la filosofía a la práctica, a la verdad, al ejercicio práctico de estas reflexiones o estas digresiones filosóficas. Entonces, Pierre Hadot en uno de sus libros más famosos trata de esclarecer en qué consiste esto de ejercicio espiritual. Y el libro se llama, por cierto, Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua. Muy recomendable lectura, por si les interesa el tema. Pierre Hadot dice que en primera instancia estos ejercicios corresponden a un cambio de visión de mundo y a una metamorfosis de la personalidad. Una persona que se embarca en los ejercicios espirituales no puede continuar siendo el mismo. A diferencia de otros ejercicios, estos ejercicios te implican como persona. No es como ejercitarse en la bebida, por ejemplo, ¿no? O ejercitarse en el arte de hacer zapatos, en el que tú puedes seguir siendo la misma persona, pero eres zapatero, ¿no? Yo soy Alan, y soy enojón, y soy impertinente, y soy muy fácil de molestar, y soy muy crítico, pero soy zapatero. Entonces, el arte o la técnica de hacer zapatos no tienen una transgresión directa en mis modos cotidianos de vivir. El ejercicio espiritual sí, de hecho su objetivo es transformar la visión del individuo, la visión que el individuo tiene del mundo y también la actitud que toma ante las demás personas, pero también las acciones con las que refleja esa postura filosófica o espiritual que ha adoptado previamente. Entonces, el ejercicio espiritual tiene como objetivo transformarnos por completo. Y digamos, para empezar a acercarnos más a esta visión, pensemos, por ejemplo, si alguna vez hemos iniciado un nuevo hábito o practicado o cambiado alguna de las cosas que no nos gustan en la vida. Si hemos dejado de fumar, si hemos dejado el azúcar, si hemos empezado a hacer ejercicio, entenderemos mejor a qué se refieren estos ejercicios espirituales. Cuesta muchísimo emprender la tarea de cambiarse a uno mismo, pero vale muchísimo la pena también porque podemos ver un resultado y porque podemos encontrar un progreso en los modos en los que nos solíamos comportar y en los que nos comportamos ahora que hemos adoptado estos nuevos hábitos. El hábitus latino explica bastante bien en qué consistirían, cuál es el objetivo
o la meta posterior de estos ejercicios espirituales. Entonces, ¿por qué espirituales? ¿Por qué espirituales si la palabra espiritual es tan chocante? No suena como a gurú, no suena como a chairo, no suena como a que se fumó. Espiritual, dice Pierre Hadot, es el único adjetivo que se le puede poner a estos ejercicios, porque no son ejercicios nada más mentales, no son ejercicios nada más éticos, no son ejercicios nada más de la relación que tenemos con los otros, no son ejercicios nada más físicos, porque también hay ejercicios físicos dentro de los ejercicios espirituales. Son ejercicios espirituales porque comprenden la totalidad psíquica del individuo. Es decir, vamos a tomar al individuo como una totalidad, no nada más como cuerpo, no nada más como alma, no nada más como ser ante los otros, sino como esa totalidad que somos, y a partir de ahí empezar a trabajar. Es una especie de trabajo holístico. El ejercicio espiritual implica transformarnos por completo, implica ser congruentes. La palabra congruencia entraña precisamente lo que queremos decir acá. Entraña que una persona tenga que actuar de conformidad a como piensa, pero no nada más en su discurso, sino también en sus acciones, en su estilo de vida, en las cosas que come, en el ejercicio que hace, en la cantidad de cosas que dice y en la calidad de cosas que dice y en cómo se refiere a las otras personas, en cómo cuida el entorno y la naturaleza. Creo que es una frase común esta de, puedes medir la calidad de persona de alguien si miras cómo trata a sus empleados o cómo se comporta con la naturaleza. Entonces, para apuntar a este sentido de congruencia, el trabajo tiene que ser holístico y por eso se llaman ejercicios espirituales, porque apuntan al individuo como una totalidad. Y además tienen otra característica que para Pierre Hadot va a ser fundamental. Hadot piensa que la filosofía, específicamente la filosofía antigua, es un ejercicio espiritual. Es un ejercicio, pero también ligado a un cierto discurso. La filosofía es un discurso ligado a una forma de vida, donde el papel fundamental lo juega el ejercicio. En ese sentido, los ejercicios espirituales tienen la intención de sacar de su subjetividad al individuo y hacerlo acceder al espíritu objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Para las escuelas filosóficas de la antigüedad, la principal causa de sufrimiento de los seres humanos está en las pasiones, en los deseos desordenados, en esa visión subjetiva y parcial que tenemos del mundo. Por ejemplo, ¿por qué tenemos miedo a la muerte si es la cosa más natural que existe? Bueno, pues según estos pensadores, tenemos miedo a la muerte porque estamos demasiado clavados y demasiado anclados en la experiencia individual y subjetiva, cuando que la verdadera eternidad implica que seres individuales como nosotros tengamos que morir. La vida se perpetúa en el nacimiento y muerte de nosotros. Es una ley natural esta del ciclo de reproducción de los individuos. Uno nace, crece, se reproduce y muere. ¿Cómo es posible que algo tan natural nos pueda producir tantos pesares? Nos pueda producir terrores nocturnos, nos pueda sacar de nuestras casillas, incluso, como dirán algunos epicureístas, nos puede llevar a la obsesión por trascender, a la obsesión por obtener riquezas, a la obsesión por tener un legado, a la obsesión porque sigan hablando de nosotros después de que muramos. Entonces el hombre parece que está completamente peleado con la idea de morir. ¿Y cómo es posible si la idea de morir es algo tan natural? Bueno, dirán estos pensadores, el problema es la visión subjetiva y pasional. Como creemos que somos el centro del universo y los guardianes de nuestra existencia y los principales protagonistas de nuestra película, nos aterra la idea de que esta fiesta, de que este gozo que representa la vida haya de tener su finalidad. Entonces el ejercicio espiritual pretende que nosotros pasemos de esa visión subjetiva, parcial y pasional al círculo del espíritu objetivo. Y puede sonar esto muy esotérico, pero no es otra cosa más que accedamos a una perspectiva más elevada que nuestra propia subjetividad, que nuestras propias cabezas, que nuestro propio ombligo, y desde ahí podamos empezar a ver todo como más natural. Las cosas ocurren tal y como tienen que ocurrir, las cosas ocurren de manera natural y nosotros no somos más que un tránsito. El destino no está confabulando en nuestro favor ni en contra de nosotros. Simplemente estamos en el gran teatro moral de la vida humana, reproduciendo los mismos patrones, quejándonos por las mismas cosas, teniendo experiencias humanas, subjetivas y pasionales. En ese sentido es una especie de terapia el ejercicio espiritual, porque pretende sanar esos dolores propios de la subjetividad y empezar a conectarnos con una visión más objetiva,
más natural, empezar a reconciliarnos con nuestra propia naturaleza. Evidentemente implica reconocer que somos seres finitos, reconocer que nos vamos a equivocar toda la vida, reconocer que el dinero va y viene, reconocer que la salud es endeble, reconocer que nos estamos deteriorando y que en algún punto ya no vamos a estar aquí, reconocer que el amor viene y se va también. Entonces, naturalizarnos con las cosas que nos afectan implica o tiene como punto de partida un determinado ejercicio espiritual. Entonces, me gustaría poner un ejemplo de estos ejercicios espirituales o ponerlos en situación, porque es muy vasta la cantidad de ejercicios que hay. Sin embargo, como estamos hablando de filosofía antigua, de filosofía helenística del siglo V, pues tenemos que hacer un trabajo casi arqueológico. Muchos de los textos se han perdido, tenemos apenas escasos fragmentos. Sin embargo, hay una filosofía de la que sí tenemos un poco más de registro, porque corrió con bastante suerte en los primeros siglos de la cristiandad romana. Y estoy hablando del estoicismo. No sé si alguna vez han escuchado la frase de, esta persona sabe aguantar estoicamente. Parece que todavía en el lenguaje común tenemos algunos residuos de lo que significa ser un estoico o el estoicismo. Y ahora, sin abordarlo en sus principios más generales, vamos a tratar de ver cuáles son los ejercicios que los estoicos practicaban. Y seguramente revelaremos algunos aspectos de esta filosofía. Nos dice Pierre Hadot en este libro que les platicaba, que para empezar, para los estoicos, la actividad filosófica consiste en un proceso que aumenta nuestro ser, que nos hace mejores. Se trata de una conversión que afecta a la totalidad de la existencia, que modifica el ser de aquellos que lo llevan a cabo. Estas escuelas filosóficas tienen la característica, o comparten con la religión, la característica de ser filosofías de la conversión. Si el filósofo, como les decía hace un momento, no sigue siendo la misma persona antes y después de entrar a determinada filosofía. Y es que para los filósofos de la antigüedad, sostener una posición no es como ahora, que simplemente decimos, yo creo en la igualdad, yo creo o yo no creo en la democracia, pero tengo que ir a votar, o yo soy anarquista, pero voy al Oxxo y pago impuestos. Para los filósofos de la antigüedad, la filosofía implica una congruencia total, una transformación en el modo de vida. De hecho, hay ciertos aspectos que revelan estos modos de vida, como el uso de determinada vestimenta, como el uso de la barba, por ejemplo, que es característica de los filósofos post-alejandrinos. En ese sentido, la filosofía implica más que solo sostener una teoría. A nosotros nos parece más cómodo decir, sí, yo soy existencialista, o yo soy materialista, o yo soy eudaimonista, y cualquiera de las cosas que digas es pura verborrea, porque son cosas que sostienes porque leíste un libro que te agradó acerca de filosofía, ¿no? Yo leí a Kant y ahora soy deontológico, yo creo que hay que seguir el deber por el deber, pero cuando te toca hacer lo que te corresponde no lo haces. Entonces la idea de incongruencia es imposible para la filosofía de la antigüedad, y me parece muy importante rescatar esta forma de hacer filosofía. No puedes decirte filósofo si no estás llevando a cabo estas cosas que predicas. Dice Epicuro, vana es la palabra del filósofo que no sirve para curar a los otros, que no sirve para extirpar los miedos y para sanar las pasiones de sus interlocutores. En este sentido, la filosofía tiene que tener ese carácter transformador, y en el caso del estoicismo va a ser bastante palpable y particular esta aplicación. Gracias a esta transformación que experimentan los individuos, se pasa de un estado inauténtico, socavado por las preocupaciones, en la oscuridad de la inconsciencia, se pasa a un estado vital nuevo y auténtico, en el cual el hombre alcanza la conciencia de sí mismo, la visión exacta del mundo, una paz y libertad interiores. ¿Qué quiere decir esto de la inautenticidad, tal y como nos lo refiere Hadot? Pues parece que vivimos en un mundo que ha sido pensado por nosotros mismos y por lo tanto nos resulta inauténtico. A nosotros no se nos ocurrió volver a hacernos las grandes preguntas acerca de en qué consiste la felicidad, cuál es el mejor modo de vida, qué es lo que estoy haciendo aquí, cuál es mi propósito en el mundo. En este sentido, vivimos en un estado de inconsciencia porque está la naturaleza como la primer plataforma, y encima de ella, como si fuera una especie de pastel, empezamos a apilar sentidos que responden a las vicisitudes de la historia, a las luchas sociales y políticas. Nosotros somos el resultado de lo que han hecho nuestros antepasados, de esos sentidos que han ido configurando nuestros antepasados. Vivimos en un mundo judeocristiano, por ejemplo, y a pesar de que muchos de nosotros nos podamos sentir ateos,
pues somos ateos gracias a Dios, porque si no existiera la idea, si no fuera tan patente la idea de la divinidad, nunca se nos hubiese ocurrido refutarla. Y aparte somos cristianos culturalmente hablando. Por más ateos que seamos, tenemos valores cristianos como ayudar al prójimo, como ser bueno con los que están a nuestro alrededor, ¿no? Como preocuparnos por una moral que albergamos, que una moral cristiana en última instancia. Entonces somos producto de ese caldo de cultivo que es la sociedad, y abrazamos esas ideas sin siquiera refutarlas un poquito. Vamos por ahí diciendo lo que se dice, comiendo lo que se come, incluso soñando lo que se sueña, o peor aún, revelándonos como se revela la gente. Somos tan producto de nuestra cultura que también están ya establecidas de antemano las formas en cómo debemos revelarnos. Entonces, en ese sentido estamos en un estado inauténtico. Imagínense, somos un simio que usa corbata y tiene que ir todos los días a trabajar, ¿no? Un simio que se rasura, nada más antinatural que eso. Entonces vivimos todos en este estado de inautenticidad, abrazados a los sentidos previos o preestablecidos que nuestros antepasados han puesto ahí, y de repente morimos sin jamás haber tenido un minuto de vida auténtica, sin habernos hecho una pregunta genuina, sin habernos preguntado de verdad, ¿por qué hago lo que estoy haciendo? Si pudiéramos hacernos esta pregunta seriamente, tal vez muchos de nosotros al despertarnos una mañana dejaríamos de ir a trabajar. Nos quedaríamos sentados diciendo, esto no tiene ningún sentido. Estoy haciendo rico a mi jefe, estoy luchando por un ideal que no me corresponde, no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo, yo mejor quiero pintar, o yo mejor quiero irme al campo y vivir ahí una vida adusta y tranquila. Bueno, pues este tipo de preguntas me parece que son esenciales para sacarnos de ese estado inauténtico y empezar a vivir de un modo más genuino, más libre y más feliz. Y parece que este es el ideal de los filósofos de la antigüedad. Solo se puede alcanzar la paz y la libertad interiores si desenmarañamos todo ese entramado de ideologías, todo ese entramado de ideales sociales que nos han impuesto. Porque además de cargar con las limitaciones de nuestra propia naturaleza, es decir, las limitaciones del cuerpo, nosotros no somos dioses, tenemos que comer todos los días, tenemos que ir al baño, tenemos que satisfacer la sed, tenemos que dormir adecuadamente porque si no nos rendimos. Entonces, ya son suficientes las limitaciones con las que tenemos que cargar como animales, como para cargar con otras, por ejemplo, la idea de casarse antes de los 28, y lo digo por mí, o la idea de conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, ya estamos suficientemente atorados con las limitaciones con las que nos cargó la naturaleza como para ponernos otras. El ejercicio espiritual va a tratar de desenredar todos esos nudos que nos ha ido poniendo la sociedad. Suena muy bonito, ¿no? Habrá que ver si podemos llegar hasta allá en la práctica, pero la promesa es bastante grande. Dice Montaigne en un ensayo que se llama Filosofar es aprender a morir. Lo bueno del ejercicio de la virtud, que evidentemente implica ejercicios espirituales, es que puedes despreciar el temor a la muerte. Es que puedes dejar de temer a la muerte y puedes vivir una vida auténtica y libre. Bien, entonces, en este sentido, la filosofía estoica, al igual que muchas otras de estas filosofías antiguas, se presenta como una terapia de las pasiones. Cada escuela tiene una idea diferente de esta terapia, o entienden esta terapia de modo distinto, pero en todas ellas están unidas a una transformación profunda en la manera de ver el mundo del individuo y de ser del individuo. En ese sentido, los ejercicios espirituales juegan el papel fundamental porque tienen el objetivo de llevar a cabo esta transformación, de transformar el modo en el que vemos el mundo. Entonces, como les decía, vamos al ejemplo de los estoicos. Antes de ir hacia allá, vamos a detenernos un poquito y vamos a escuchar una rola de una banda que se llama Philulas Juice. La canción se llama Street IQ y el álbum es 3773. Cuando regresemos platicaremos de los ejercicios espirituales estoicos y sobre todo, porque me interesa muchísimo quitarle el tono académico a este programa, vamos a ver cómo se hace un ejercicio espiritual y cuáles son algunos ejemplos de estos ejercicios. Regresamos en unos momentos.
¿Qué tal? Bienvenidos de regreso a su programa Café Filosófico. Seguimos platicando de los ejercicios espirituales. Durante la pausa me percaté de que nos comentaban, Mimi Garduño nos comenta, preguntas tan básicas que ya no nos hacemos. ¿Perdemos nuestra humanidad? Es muy interesante este tema porque pareciera como si estamos hablando de una pérdida precisamente de la humanidad. Lo que dice Pierre Hadot al respecto es que es tan humano ese vivir cotidiano que para hacer una pregunta filosófica de este tipo, una pregunta filosófica que esté en condiciones de afectar a nuestra vida, tenemos que separarnos de esta cotidianidad. Generalmente podemos llegar a esta clase de reflexiones y preguntarnos, ¿de verdad estoy haciendo lo que me gusta? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Estoy persiguiendo ideales ajenos o externos a mí? ¿O estoy haciendo lo que me apasiona? Y de repente te hablan y te dicen, oye, ya tienes que regresar al trabajo. O te das cuenta de que tienes una familia que alimentar. O te das cuenta que tienes una renta que pagar. La cotidianidad siempre te está jalando y absorbiendo. A lo mejor suena muy conspiranoico, pero para que no te hagas estas preguntas filosóficas. El mundo está hecho para que te distraigas, como si estuvieses en un laberinto de ratas, ¿no? Y tienes ahí tus jueguitos y tienes ahí tus vericuetos para que puedas morir tranquilo y feliz. ¿Quién sabe qué otra cosa sería si no tuviéramos tantas obligaciones y tantas preocupaciones? Parece que las preocupaciones de la vida cotidiana, los laberintos domésticos, están hechos para que la vida tenga una cierta significatividad. ¿Quién sabe qué clase de vida llevaríamos si pudiéramos vivir enteramente de manera filosófica? Y por lo demás, esta vida cotidiana sirve para que de repente salgamos y podamos hacer otra vez estas preguntas y decir, a ver, tengo que parar tantito y voy a ver si realmente estoy haciendo lo que quiero. Tengo que detenerme un segundo y voy a empezar a preguntarme dónde estoy parado, qué es lo que estoy haciendo aquí. En ese sentido, pues sí, hay que jugar con esta ambivalencia. Evidentemente y naturalmente la cotidianidad nos va a estar arrastrando, pero de vez en cuando hay que parar y decir, a ver, o quizá hay que hacerlo como ejercicio, como hábito, todos los días preguntarnos, ¿estoy haciendo lo que quiero? ¿Qué es lo más importante en la vida para mí? ¿Y qué estoy haciendo para perseguirlo? Entonces, bueno, que quede ahí como un ejercicio. Vamos a la clasificación que hace Pierre Hadot de los ejercicios espirituales. Esta clasificación parte específicamente de los ejercicios espirituales estoicos. Entonces vamos a ir viendo en qué consisten y cómo podemos entresacar la filosofía estoica de ahí. Esta clasificación es de Pierre Hadot, pero la información la toma de Filón de Alejandría. En primer lugar, dice Pierre Hadot, están los ejercicios de atención. Me parece que los pone en primer lugar porque son el punto de partida de los otros ejercicios y deben acompañarnos en nuestro viaje filosófico. Los ejercicios de atención consisten, dice Hadot, en una continua vigilancia y presencia de ánimo, en una conciencia de uno mismo siempre alerta, en una constante tensión espiritual. Primeramente, el filósofo que se va a iniciar en el estoicismo como forma de vida, lo primero que hace es convertirse en un espía de sí mismo. No podemos empezar a trabajar con nuestra existencia desde la perspectiva filosófica si no nos conocemos a nosotros mismos, si no damos cuenta de nuestras acciones, de nuestros errores, de las cosas que nos gustaría mejorar. Por lo demás, el filósofo siempre va a estar vigilándose cómo me estoy comportando, qué estoy haciendo, qué es lo que está saliendo de mi boca. Esto es muy importante porque generalmente no damos cuenta de las cosas que decimos, simplemente hablamos y ya, ¿no? Hasta después decimos, ¿por qué comenté eso? ¿Por qué le dije esto si no lo tenía que decir? Parece que no hay un filtro entre nuestro pensamiento y lo que sale de nuestra boca. Y eso nos puede llegar a salir muy caro, piénsenlo. Las palabras son una de esas cosas que jamás regresan, en las que no le puedes poner borrar, ¿no? No le puedes poner omitir, no es como el chat de Facebook o de WhatsApp, no puedes borrar la conversación y hacerlo desaparecer. Dices algo y queda en el mundo para siempre. Entonces el filósofo tiene que empezar por hacer ejercicios de atención y consisten básicamente en esto, en estar poniendo atención a qué es lo que estamos haciendo en el momento presente. Gracias a estos ejercicios el filósofo tiene que advertir y conocer qué es lo que está haciendo en el instante y además traer a colación en ese presente la regla vital fundamental. La regla vital fundamental para el estoico es aprender a distinguir entre lo que depende y lo que no depende de ti. Y esta reflexión de verdad es dinamita, porque generalmente nos angustiamos por cosas que no dependen de nosotros. Mañana tengo un examen, me preparo
todo lo que yo puedo, estudio, hago las cosas bien y de repente repruebo y la angustia cae sobre mí, ¿no? Tengo que llegar a trabajar, me voy con tiempo, agarro mis 30 minutos, estoy listo y de repente hay una reparación en Bernardo Quintana y me hace llegar tarde y empiezo a abrumarme porque me van a correr, porque van a desocuparme, porque voy a llegar tarde y voy a quedar mal, ¿no? Expreso mi opinión y a la gente no le gusta. Doy un taller y a la gente le desagrada. Entonces generalmente nos preocupamos por cosas que no dependen de nosotros, por la opinión de los demás, por el tráfico, incluso por el clima. Si alguna vez se han molestado porque la lluvia les arruinó su coche recién lavado o la ropa que acaban de tender, entenderán a qué me refiero con esto. Nos preocupamos generalmente por cosas que no dependen de nosotros. ¿Qué sí depende de nosotros?, dirán los estoicos, y sobre todo Epicteto, que lo hace de manera magistral y pedagógica. Depende de nosotros el juicio que hagamos sobre lo que esté ocurriendo, es decir, la manera en que juzgamos el mundo. Si juega un partido Gallos y Chivas y gana Gallos, habrá personas muy contentas y habrá personas muy discontentas, ¿no? Discontentos van a estar los que le iban al otro equipo, ¿no? Entonces, eso van a decir los estoicos, parte simplemente de un juicio. Como yo juzgo que debe ganar mi equipo, ¿no? Como yo juzgo que las cosas deben funcionar de tal forma, me frustro cuando no salen de esa manera. Lo mejor que podemos hacer es empezar a desear lo que ocurre, empezar a juzgar de manera objetiva e imparcial. Dependen de nosotros los juicios que nos hacemos sobre la realidad. Podemos ver un día nublado y decir, oh, pero qué triste estoy porque el día está nublado y eso me pone muy depresivo. O al contrario, como hay muchas personas, decir, wow, a mí los días nublados me ponen contento. Y nada más es una cuestión de decisión y de decir, para mí, juzgo que esto es correcto o incorrecto. Y ya está. También dependen de nosotros las cosas que deseamos. Nos frustra no conseguir lo que deseamos. Mucha gente dice, yo a mi edad ya quisiera tener una casa, quisiera tener una familia, quisiera tener un coche. Y estamos constantemente deseando, sin poder satisfacer esos deseos, y cuando los satisfacemos nos sentimos infelices porque deseamos cosas nuevas. Depende también de nosotros la tendencia o la voluntad a la acción, cómo nos comportamos con los otros, las cosas que emprendemos. Yo, por ejemplo, quiero poner una empresa, ¿no? Y hago todo lo que está a mi alcance para poner esa empresa. Sin embargo, la empresa no prospera. Bueno, eso ya no depende de mí. Lo que depende de mí es hacer todo lo que esté a mi alcance. Si yo tengo un grillete y soy un esclavo y tengo muchísimas limitaciones físicas, por lo tanto, de todas formas mi voluntad está intacta, mi voluntad de hacer el bien, dirán los estoicos. Entonces, pocas cosas dependen de nosotros, tales como el juicio, el deseo y la voluntad de la acción. Y todo lo demás no depende de nosotros y por lo tanto no tiene por qué abrumarnos. Este ejercicio de atención tiene que traernos siempre al presente esta reflexión como un hábito, como una práctica constante. Entonces, en cualquier situación que nos enfrentemos, preguntémonos, ¿qué de esto que estoy haciendo depende y qué de esto que estoy haciendo no depende de mí? No me es lícito angustiarme por lo que no depende de mí, precisamente porque no depende de mí. Hasta es una relación lógica. Y tan solo me tengo que ocupar por lo que depende de mí. Entonces, en cualquier situación de la vida, conviene tener siempre presente esta reflexión. A ver, me enfermé, pero yo no tuve nada que ver ahí en el proceso, no dependió de mí la enfermedad, agarré un virus que estaba en la calle y ya está, no me puedo angustiar por algo que no depende de mí. En última instancia, las cosas que dependen de nosotros son las cosas que están en el presente. Y generalmente nos angustiamos por cosas que ya pasaron o cosas que están a punto de suceder. Estamos siempre en esa tensión entre dos polos. Estamos angustiadísimos por lo que acabamos de decir, porque nos acaban de despedir, porque nos acaban de cortar, porque nos acaba de suceder una tragedia o por la tragedia que está a punto de ocurrir. Porque nos van a cachar, porque ya se va a acabar nuestro dinero, porque ya nos vamos a enfermar, porque vamos a someternos a una operación, etc. Y se nos escapa el momento presente. El ejercicio de atención sirve también para hacer un ejercicio de circunscripción, es decir, reducir el momento presente a su temporalidad más corta, es decir, hacer el momento presente lo más presente que se pueda, sentir el presente en toda su intensidad. Si alguna vez se han aburrido muchísimo y han sentido el pasar del tiempo como algo largo y tedioso, sabrán qué es lo que significa habitar en el presente. La mejor forma de sentir el tiempo es aburriéndose, porque así el tiempo se siente pesado y lo sentimos sobre nuestra espalda. Entonces el ejercicio de atención sirve también
para esto, para vivir en el momento presente y no estar pensando y angustiados qué voy a hacer al rato o qué es lo que acabo de hacer. Si alguna vez les ha pasado esto, que van al cine, por ejemplo, y están viendo la película muy, muy a gusto, muy concentrados en el momento presente, quitando la conciencia de las otras preocupaciones, y de repente llega una voz que dice, no apagué los frijoles que dejé en la estufa, o mañana tengo que ir a hacer el mandado del súper, y ahorita que llegue a mi casa voy a escribir el ensayo que me falta, y le voy a hablar a mi papá porque ya no le he hablado, y de repente se acaba la película. Y es porque generalmente se nos está escapando. Yo me he dado cuenta en mi caso personal que paso más tiempo en el día pensando en lo que hice o en lo que voy a hacer que en lo que estoy haciendo en el momento. Se nos escapa porque tenemos siempre esa avidez por solucionar las cosas. Y ya nos iremos dando cuenta de que no hay nada que solucionar. O que las cosas nunca se van a solucionar del todo. Entonces conviene que vivamos en esta constante vigilancia del momento presente. Y además, como ya les decía, es una buena manera de empezar a hacer filosofía. Para conocerte a ti mismo tienes que dar cuenta de tus estados mentales, tienes que dar cuenta de lo que dices y tienes que dar cuenta de lo que estás haciendo. Una estrategia común para hacer estos ejercicios, común entre los estoicos sobre todo, y específicamente entre uno de los más célebres que es Marco Aurelio, es la figura del diario. Para tener siempre presente esta tensión espiritual, para tener siempre presente este dogma, o esta idea filosófica de lo que depende y no depende de ti, conviene hacer un diario y poner, el día de hoy le dije esto a mi primo y hablé sin que me lo preguntaran y hablé mal de una persona y cedí ante mis pasiones y me enojé cuando me hablaron mal y me escapé y dejé de pensar en el momento presente. Los diarios son una excelente herramienta para aprender a hacer esta vigilancia de ánimo, para aprender a trabajar filosóficamente, porque nos recuerdan los principios que hemos adoptado y nos hacen ver cuáles son las fallas en nuestro propio proceso espiritual, y además nos regresan a esa sensación que está siempre amenazando por apagarse. Aunque tú quieras vivir en el presente, como decía hace un rato, la cotidianidad siempre te va a absorber. En ese sentido, el ejercicio del diario sirve para estarnos recordando, vive otra vez el momento que se te escapa. Tenemos un ejemplo precisamente de las meditaciones de Marco Aurelio, en el que revela que es aquello que enteramente depende de nosotros. Dice Marco Aurelio en las Meditaciones, libro séptimo, meditación 54. Por doquier y a cada instante depende de ti aceptar la presente conjunción de acontecimientos, conducirte rectamente con los hombres que estén presentes contigo, aplicar la presente representación, las reglas de discernimiento, a fin de que nada interfiera en una representación verdadera. Entonces dice Marco Aurelio, lo que depende de ti es aceptar lo que está ocurriendo. Generalmente somos infelices porque tenemos un rechazo a las cosas tal y como ocurren. Es que yo no quería, es que yo no esperaba que ocurriera esto, es que yo pensaba, y es que yo... Entonces nos estamos quejando y somos infelices porque la vida no es compatible con nuestros deseos y aspiraciones. Lo mejor que podemos hacer es aceptar lo que está ocurriendo tal y como ocurre. Si tenemos una oportunidad para trabajar con eso, excelente. Pero si no puede cambiar, lo mejor que podemos hacer es decir, esto es lo que hay y voy a trabajar con las cosas tal y como están. Que me tocó tener una enfermedad crónica, pues ya está. Trabajo a partir de ahí y veo cuál es el mejor provecho que puedo sacar de ello. Que me corrieron el trabajo, pues ya está, me pongo a buscar otro. En lugar de estar diciendo, ay, es que no, y estar estar pataleando y dando vueltas en el piso como los niños cuando hacen berrinches en el súper. Llorar es ese sentimiento de frustración y decir, es que, ¿por qué las cosas no son como yo quiero? Bueno, pues te tengo noticias. Nunca o rara vez van a ser como tú quieres y generalmente la vida te va a estar dando esos golpes y estas decepciones de las cosas no salen como tú quieres. Lo mejor que puedes hacer, va a decir Marco Aurelio, y dentro de las cosas que dependen de ti está aceptar, sin resignación, sin decir, bueno, ya no hay nada más que hacer, me voy a quedar así, no voy a hacer nada por cambiar mi situación, pero al menos ver dónde estás parado, mirar cuál es el estado de cosas tal y como ocurren y a partir de ahí empezar a trabajar. También depende de ti conducirte rectamente con las personas que tienes alrededor. No depende de ti toparte a un insensato, no depende de ti tener compañeros que te quieran echar mala vibra en el trabajo, no depende de ti tener un jefe malo que te quiera explotar, no depende de ti lo que dice las demás personas, lo que hacen las demás personas, incluso si atentan contra ti, porque esa es su manera de estar en el mundo, su manera de desahogarse, etc.
Lo que sí depende de ti es ser tu parte más racional a la hora de relacionarte con otros. Depende de ti cómo trates a los demás. Depende de ti cómo respondas ante las amenazas o ante las críticas de los demás. Depende de ti las cosas que le dices a los demás y cómo los tratas. Entonces, hay que desembarazarnos de lo que hacen y dejan de hacer los demás. Porque a algunos puede parecerle maravilloso lo que hacemos y a otros negativo. Y nunca vamos a poder controlar eso. Nunca vamos a poder controlar del todo cómo nos reciben o cómo reciben los otros las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Y por último, depende de ti aplicar a la presente representación las reglas de discernimiento. Y esto no es otra cosa más que en esta representación que tengo, que puede ser negativa de mi momento presente, pues depende de mí decir, no, a ver, de esto que depende y que no depende de mí. Y a partir de esta distinción maestra, de esta distinción fundamental, es fácil notar cómo las cargas empiezan a descargarse. Cómo esos pesos con los que vamos cargando de las cosas que no dependen de nosotros empiezan a fluir y a decir, a ver, es que objetivamente no depende de mí. Soy un ser mortal. ¿Qué implica ser un ser mortal? Pues que me voy a morir. Bueno, desembarázate del temor a la muerte. Soy un ser humano, es decir, no soy un Dios. ¿Qué implica eso? Bueno, pues que me voy a equivocar y que me voy a estar equivocando siempre. Yo no conozco a nadie que nunca se haya equivocado. Y a veces nos frustra el error, nos frustra que las cosas no nos salgan, pero tenemos que aceptar que está en nuestra naturaleza. Cuando hay personas que son muy virtuosas en el arte que desarrollan o que son muy virtuosas en las cosas que hacen, es porque se han equivocado. A nadie le nació saliendo todo bien. Entonces hay que aprender a reconocer qué depende y qué no depende de nosotros para reconciliarnos con nuestra naturaleza y empezar a hacer esta terapia de las pasiones que implica el ejercicio espiritual. Despojarnos de nuestra visión subjetiva y pasional y empezar a reconocernos como seres naturales. Bien, pues esta limitación del instante presente tiene dos ventajas. Primero, la primera de las ventajas es hacer más soportables las dificultades. El sufrimiento es el eco del dolor, porque el dolor se puede localizar geográficamente, ¿no? Te pegas en el tobillo y dices, cómo me duele el tobillo. Pero luego el sufrimiento es esa queja que dices, cómo sufro y tengo una vida desgraciada y miserable y las cosas no salen como yo quiera. Entonces, si aprendemos a delimitar el momento presente, vamos a poder ver cómo, entre más pequeño lo hagamos, menos vamos a acaecer a causa del sufrimiento. Vamos a vivir en lo que dice Pierre Hadot, en la salud del instante presente. Porque en este momento no te está pasando nada. En este preciso momento no te está ocurriendo nada. Puede que ahorita vayas a recoger un resultado médico que te pueda sorprender. Puede que tu relación esté por derrumbarse o que se acabe de derrumbar. Pero si aprendes a delimitar el presente, entenderás que en este momento que se está escapando, que se está yendo y que se está yendo, no te está ocurriendo nada en absoluto. Y que si vivieras en esa sucesión infinita de presentes, entenderías que en el presente nunca te está ocurriendo nada malo. El juicio negativo, el juicio luctuoso o el juicio de temor o de negatividad siempre aspira al futuro o al pasado o a la prolongación imaginaria de un presente que no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo nada más es esto que se está escapando todo el tiempo. Y en esa pequeñez nada te está ocurriendo. Y también sirve para intensificar la atención dirigida a la acción. Generalmente nos quejamos porque las cosas no nos salen bien y porque no nos comportamos como debiéramos y porque tenemos una idea de quiénes nos gustaría ser y no la podemos llevar a la práctica. Pero si nos concentramos en el instante presente podemos decir cosas como, a ver, ahorita es el momento en el que tengo que ejercitar la virtud. En este momento tengo que usar las prácticas espirituales que he aprendido. En este momento tengo que comportarme bien con los otros. Tengo que juzgar que no me está ocurriendo nada. Tengo que desear tan solo lo que me está ocurriendo. Entonces, aprender a vivir en el presente sirve también para utilizar o para aplicar todos estos ejercicios en tiempo y en forma. No para estar soñando con que algún día los vamos a aplicar. No para decir, mañana empiezo la dieta y al día siguiente decir, bueno, tal vez la próxima semana. Implica decir, esto es lo único que tengo y se me está escapando. Esta densidad del momento presente es el terreno en el que puedo empezar a trabajar conmigo y empezar a hacer filosofía como forma de vida. Bien, otro de estos grandes grupos en los que Hadot pone a los ejercicios espirituales estoicos es la meditación y memorización. Dice Pierre Hadot, conviene que a uno mismo se formule la regla vital de la manera más dinámica y concreta, debiéndose poner ante los ojos unos acontecimientos vitales,
contemplados a la luz de esta regla fundamental. En esto consiste el ejercicio de memorización y de meditación, que facilita el estar preparado para el momento en que una circunstancia imprevista, quizá dramática, se presente. Entonces la meditación y memorización sirve para estar preparados ante cualquier azar. Si nosotros utilizamos la filosofía los fines de semana, cuando nos sobrevenga una desgracia, no vamos a saber qué hacer. En cambio, si estamos en el presente meditando y memorizando las reglas fundamentales que hemos aprendido, sabremos muy bien cuándo utilizar esta técnica o este arte. Y es como las artes marciales. El que practica artes marciales está preparado para cualquier enfrentamiento, aunque no lo utilice siempre, pero si siempre está entrenando, a la hora de necesitarlo va a saber qué hacer exactamente. Lo mismo con la filosofía. Hasta es curioso, se puede entender la filosofía como un arte marcial, porque estás siempre preparado para utilizar lo que has aprendido. La meditación de los filósofos de la antigüedad es diferente de la meditación oriental, que es la palabra a la que estamos más acostumbrados a referirnos, ¿no? Pensamos en la meditación como cerrar los ojos, centrarte en la respiración y cerrar ventanas. Sin embargo, la meditación occidental tiene que ver con la reflexión o con la reflexividad. Meditar significa recordar estos principios fundamentales a los que nos hemos adherido y tenerlos siempre, como les gusta decir a los estoicos, siempre a la mano, siempre cerca. Ocurrió algo que no depende de mí, caí en la desgracia, me acaban de asaltar o me acaban de robar. Bueno, es hora de aplicar lo que he aprendido y distinguir entre lo que depende y lo que no depende de mí. De mí no depende que haya gente que robe en el mundo, que tenga esa necesidad de robar, ¿no? Tenía que ir a la tienda, ni modo que no salga. Entonces eso no depende de mí. ¿Qué sí depende de mí? Aprender a desprenderme de lo que ya no tengo, en lugar de estar sufriendo por las cosas que me han arrebatado. En ese sentido, la memorización de los principios fundamentales, como la distinción entre lo que depende y no depende, y la reflexión o la meditación de las cosas que sí dependen de nosotros, ayuda para hacer estos ejercicios de manera más dinámica, más práctica, y a verdaderamente convertirlos en un hábito, que no sean algo que leímos alguna vez y que nos encantó como suena, pero que nunca los practicamos. Cierro con un ejercicio clásico de meditación para que vean en qué consisten esos ejercicios, y además es uno de los más usados o más comentados. Hay quienes dicen que no es especialmente estoico, sin embargo la tradición lo ha recogido como un ejercicio estoico, y estoy hablando del premeditatio malorum o previsión de los males. La previsión de los males consiste, dice Pierre Hadot, en representarse de antemano los acontecimientos que puedan acaecer a fin de estar preparado para aceptarlos cuando ocurran. Entonces, la premeditación de los males funciona de la siguiente manera. Vas a esperar un resultado incierto de, por ejemplo, un examen médico, un examen escolar, o vas a estar esperando algo que no depende de ti. En ese sentido, tienes que sentarte y preguntarte, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? ¿Qué es lo peor que podría ocurrir en este momento? Bueno, lo peor que podría ocurrir ahorita es que me despidieran. Lo peor que podría ocurrir ahorita es que me enfermara. Lo peor que podría ocurrir ahorita es que saliera negativo mi examen, ¿no? Que no me aceptaran en la maestría o en la escuela, o que reprobara una materia. Bueno, primero ponte en la imaginación cuál es tu peor escenario posible, ¿ya? Después de ponerte ese peor imaginario posible, ahora absórbelo e incorpóralo como si ya hubiese ocurrido. Ok, me estoy imaginando que ya me despidieron, me estoy imaginando que no salí bien en el examen. ¿Qué es lo que yo haría o qué es lo que yo podría hacer después de eso? ¿Con qué fortaleza racional o intelectual o espiritual requeriría para soportar esa dificultad? Una vez aceptado y asimilado lo que no depende de ti, lo siguiente es actúa como si ya te hubiese ocurrido. Y actúa todos los días y ten presente todos los días tus peores escenarios posibles. No para angustiarte por ellos, no para decir, es que yo todos los días pienso en la muerte, en la enfermedad, en el destierro, en perder mis bienes materiales. No, sirve para recordar, trayendo precisamente a mano la regla fundamental, recordar que esos supuestos males, que esos peores escenarios posibles, no dependen de nosotros. Que de nosotros depende únicamente nuestros juicios, nuestros deseos y nuestras acciones. Entonces, estar teniendo siempre presente la enfermedad y la muerte desde la perspectiva estoica sirve para liberarnos de esas pesadas cargas que vamos arrastrando y decir, estas cosas pueden pasar, y el día que ocurra, el día que te quedes sin dinero, o el día que te acaezca alguna enfermedad, o que estés cerca de tu muerte, vas a decir, bueno, yo estuve preparándome toda mi vida para el día en el que estas cosas ocurrieran, y he aprendido a reconocer que lo que no depende de mí no me puede afectar, y verdaderamente no me afecta, porque solo lo que depende de mí está en mis manos, y es el único asunto que me concierne. Estos ejercicios tendrían que tener
el potencial para curarnos de estas pasiones con las que vamos cargando todos los días. Y el truco está, como ya lo hemos dicho, en practicarlos habitualmente, en incorporarlos a nuestro sistema de comportamiento cotidiano y en no dejarlos, como cualquier otro hábito, que se conviertan en parte de nuestra vida. Bueno, espero que les hayan gustado los ejercicios. Ya después de 3 programas aterrizamos en formas prácticas de hacer filosofía, pero tuvimos que haber recorrido todo este tramo. Seguramente voy a traerles más en los próximos programas. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan muy bonito día. Radio Numancia, Radio Libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan.